La escuchaba recién Alejandra Venturini hablar justamente de las conflictivas que puedan llegar a ver en relación a estos vínculos, que realmente uno dice, ojalá que sean pocos los casos, porque realmente el vínculo de abuelos y nietos es uno de los vínculos principales o fundamentales dentro de la configuración vincular de las personas mayores, y uno dice, qué tristeza es llegar a este punto de tener que apelar, bueno, justamente a cuestiones judiciales para poder encontrarte nuevamente o poder ver y poder estar en comunicación con los nietos y que los nietos también puedan tener este derecho de poder disfrutar o encontrarse con sus abuelos, ¿sí? Yo pensaba en esto de decir cuán esencial y qué importante también generar un espacio para poder hablar de este vínculo, que seguramente cada uno de los que está escuchando desde sus casas debe pensar en el vínculo, los debe llevar al vínculo con sus nietos, ¿sí? O el vínculo que ha tenido también con sus propios abuelos. Claro, sí, Y sí. quizás también pensar cuán diferente es, porque seguramente las personas mayores, el vínculo con sus propios abuelos, ha de ser muy distinto al vínculo que tienen con sus propios nietos, ¿sí? El contexto y la historia ha cambiado, y en esto fundamentalmente en el orden de familia, las configuraciones familiares también han cambiado en los últimos tiempos muchísimo, y el lugar del abuelo ha también cambiado, antes era un lugar de mucha distancia quizás, incluso hasta el lenguaje era de usted, ¿sí? Y un lugar de respeto, los abuelos también por ahí comían o estaban en un espacio diferente al de los niños, y hoy en día vemos de estos abuelos que no quieren estar en espacios diferentes y al contrario, los disfrutan un montón, y ahora con la pandemia esto ha puesto en primer plano. Una de las cosas que las mayores de las cosas o las que más extraña, estoy escuchando a las personas mayores, es el encuentro con los nietos, ¿eh? Y cada encuentro es ver cómo han crecido y cómo lo que se han perdido en esta, digamos, con esta distancia física, pero que muchos de ellos tienen la posibilidad y el enorme placer de no tener una distancia social, una distancia emocional. Se siguen conectando y comunicando con sus nietos de formas diversas, y creo que en esto todos nos hemos visto como interpelados en encontrarnos, ver cómo nos encontramos de otra forma, y bueno, creo que este Zoom, este encuentro hoy, Miriam, que no es en la radio personalmente o presencialmente, sino que, bueno, encontramos esta forma de poder conectarnos, es lo que es habilidad artesanal de cada uno, ¿sí? En caso de los abuelos y los nietos, para poder encontrarse y sostener estos vínculos, ¿sí? Pensaba también en cómo ha ido cambiando en los vínculos entre las personas mayores con sus propios abuelos y ellos con sus nietos, y también pensaba cuán distinto es el vínculo que cada uno tiene con cada uno de los nietos, ¿sí? Los Claro. vínculos son distintos con cada uno de ellos, ¿sí? Incluso escuchaba a una amiga que decía, mi hija con mi mamá, duermen juntas, las pasan bien, cocinan, y con otro, yo veo una foto que le ponen pelucas a mi mamá, yo no sé, mi hija no haría eso, digo, no, tiene que ver con el tipo de vínculo, que se divierten de formas distintas, que comparten cosas diferentes, y se encuentran de forma distinta. Entonces me parece que también eso es importante de pensar, que con cada uno puede tener una relación diferente, como madre o padre también, cada uno Sí, lo tiene claro, con sí, sus sí. hijos de una forma distinta, y también pensaba esto de cómo ha ido cambiando, ¿sí? El transcurso de la historia, incluso Newgarten, que es una gerontóloga norteamericana, ya hablaba de 5 estilos de abuelidad, ¿sí? Ella hablaba de un estilo de abuelo formal, ¿sí? Que es aquel que se preocupa y se ocupa de su nieto, pero con una distancia determinada, cada uno con su espacio. Están los abuelos con estilo como más distante, en los cuales aparecen o se contactan en algún cumpleaños, o en la Navidad, o esta cuestión así como de estar presente, pero no permanentemente. Están los abuelos reservorios del saber, estos que transmiten de alguna manera o a través de una receta o a través de un saber hacer, o esta historia familiar, esto que enlaza las generaciones, y es genial esta transmisión interna que tiene que ver con la identidad de la familia. Los abuelos lúdicos, esto que estamos quizás hoy
que se dan mayores encuentros de esta forma, que disfrutan de este encuentro, que la pasan bien, que juegan juntos, ¿sí? Esto quizás anteriormente no era muy posible, hace Claro. mucho tiempo atrás. Hoy sí, vemos quizás abuelos jugando al caballito con los nietos o tirados en el piso y disfrutando. Y esto que también escuchaba una vez una persona mayor diciendo, yo no sé, yo me tiro al piso, juego y después no pienso cómo me voy a levantar. Eso no lo pienso, Sí, después sí, sí. veré, pero disfruto en ese momento un montón y eso no me la saca nadie. Yo creo que esos son los encuentros que enriquecen, que fortalecen y que generan, fortalecen este vínculo, estos encuentros. Y hablando de vínculo, no es algo de a uno, es de a dos, es un inter, es algo intersubjetivo, es algo que yo doy, hay algo que recibo, esto que me genera, y también tiene que ver con el crecimiento y la construcción de la identidad, ¿sí? Por otro lado, también estaba pensando, mientras que estaba haciendo referencia a esto, que esta pandemia también puso en el tapete o en primer plano y de la mano también fundamentalmente con un envión fundamental de la maestría en Derecho a la Vejez, esto de no nombrar a las personas mayores como abuelos, y me parece que está Sí, buenísimo porque justamente una de las cosas que hace es aplastar la identidad, ¿sí? Y borrar todo lo que en la persona mayor existe prácticamente, cuando puede ser un rol familiar o una función asumida o ejercida, ¿sí? Que no tiene que ver con una cuestión de edad, una cuestión de etaria, porque bueno, bien sabemos que alguien puede ser abuelo no siendo una persona mayor, ¿sí? Y que incluso no todas las personas mayores son abuelas. tal Entonces, cual. de alguna Sí, sí. manera, también borraríamos muchísimos y sería una etiqueta que homogeniza, pero que no tiene que ver con la realidad de cada uno. Así que, y me parece también esto importante marcarlo, y que esa es una de las cosas que la pandemia también nos trajo y tornó visible y urgente, ¿sí? Porque si bien desde hace tiempo veníamos con este tema de abuelos no, incluso se han ensayado diversas nominaciones posibles, personas mayores, adultos mayores, personas de la tercera edad, gerontes, ancianos, es como que ningún nombre Sí, pareciera ser sí, como que puede nombrar a la persona mayor y toda su construcción histórica, y la diversidad en las vejeces. Que creo tal que cual. esta dificultad de nombrar tiene que ver con esto, que cada uno es distinto en su propia vejez, como cada uno es distinto en su propio vínculo de abuelo o abuelidad con sus nietos, que como bien decías, Miriam, puede ser abuelos del corazón, que decía también Alejandra, y que el Código Sí, Civil, bueno, lo lo contempla. contempla, abuelos del corazón o abuelos que tienen que ver con esta cuestión de parentesco consanguíneo, ¿sí? Pero realmente me parece un vínculo que lo tenemos que justamente tornar visible por la importancia que tiene, fomentarlo, ¿sí? Y también esta pandemia lo que nos puso o tornó visible es la cantidad de nietos que tornaron visibles los encuentros con sus abuelos, incluso haciendo TikTok juntos, compartiendo estos espacios virtuales, encontrándose y divirtiéndose de esa forma, ¿sí? Y también a través de un saber hacer, uno puede ver en las redes cómo han aprendido de sus propios abuelos cosas que no se hubiesen imaginado aprender, ya sea a tejer, ya sea, bueno, a compartir una cuestión familiar o hacer algo juntos, ¿sí? Realmente muy, muy interesante. Dije tejer y no todas las abuelas tejen, ¿sí? Solamente algunas quedaron como tejiendo quizás recetas familiares de los abuelos, porque los Sí. abuelos también cocinan y cocinan muchos muy bien, ¿eh? Y bueno, no se ha podido compartir un asado, una comida junto un domingo, en muchas oportunidades con esta cuarentena, pero sí poder compartir ese saber hacer, cómo hacerlo para que cada uno lo pueda replicar en su propia casa. ¿Mm? Sí, genial. Yo me quedé pensando en esto que decía recién Alejandra del acceso a Internet, ¿no? Y uno, bueno, por ahí también piensa, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que viven en ámbitos rurales? Y recuerdo también de haber escuchado de una alumna
Es decir, mi abuela está en el interior, ella no tiene celular, no sé ni cómo está, ¿sí? En este sentido, yo pienso cuán diferentes son las realidades sociales, las desigualdades sociales que se pusieron en primer plano también con esta pandemia. Y cuánto hay por trabajar para que justamente todos podamos tener este derecho, ¿sí? Esto de ser iguales ante la justicia, ¿sí? Y tener los mismos derechos en tantas desigualdades o desventajas también, para que esto no siga pasando. Y en este caso estamos hablando de la comunicación, pero cuántos derechos muchas personas mayores están limitadas incluso por desconocerlas, desconocerlos en este sentido, o también de desconocer de que esto de no poder ver un nieto es una forma de violencia. Entonces, también me parece que es importante en este espacio remarcar que esta privación, esto de significar o tener a los propios hijos o a los nietos de estas como rehenes, es una forma de violencia para ambas partes, ¿sí? Y que hay algo por hacer, pero primero y principal pensar que es una forma de violencia, que es para poder pensar otras cuestiones para poder realizar. Así que bueno, pasamos del conflicto vincular a lo hermoso que puede llegar a ser, a cómo fortalecerlo y cómo fomentarlo. Me parece que esto es fundamental.